Y Paula Salamanca, el punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Esto es ¿Dónde estamos? 13 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA podríamos decir. Hay algunas localidades cercanas al conurbano que están un poquito por debajo de los 13 grados. En este momento estamos esperando que empiece a subir. Creo que la temperatura va a estar cerca de los 17 grados esta tarde, así que vamos a tener un clima templado, al menos en el AMBA. Después vamos a ver qué pasa en el interior del país. Hoy, por suerte, está bastante despejado y creo que no va a haber lluvias. En este momento tengo un montón de información para contarles, pero antes, como corresponde, saludo a mi compañera Paula Salamanca, que está en Uruguay. Hola Juli, ¿cómo estás? Sí, con 11 grados acá en Montevideo, tuvimos jornada de Copa Libertadores, así que bueno, pero ya mañana regresando. Ayer, Juli, no tienes idea la neblina que hacía, Claro. En horas de la noche acá en Montevideo, tremendo. Bueno, vos viste que acá en Buenos Aires pasó igual. Podríamos decir que Montevideo es una ciudad aledaña a la República Argentina, porque todo lo que pasa allá un poquito pasa acá. Pero contanos, Sí. ¿cuál es tu agenda? ¿Por qué estás en Uruguay, además de que porque es Copa Libertadores? No, había hecho eso, compromiso de Copa Libertadores de Peñarol frente a Independiente Santa Fe por la sexta fecha, ya en una semana en la que se van cerrando copas, que vamos a estar también, bueno, con ese tema, pero bueno, ya voy volviendo entonces a Buenos Aires, así que mañana ya estoy ahí contigo. Mañana nos vemos en vivo. Sí. Tengo una noticia no muy agradable para contarte. Y vos, Paula, a pesar de que naciste en otro país, pero pagás impuestos en la Argentina. Tenés la desgracia Sí. de haber nacido en un país con menos impuestos y vivir en uno en el que te cobra mucho más por trabajar. El Fondo Monetario, en el último Staff Report, le recomendó al gobierno nacional que aumentara la recaudación. De esa manera iba a tener una sostenibilidad no solo en el superávit, sino también más recursos para todo lo que se le está reclamando en materia social. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿cuál fue Vamos la bien. recomendación? Esto es en la letra chica del reporte, pero que todos los días los diarios y los medios lo vamos descubriendo de a poquito porque es mucha la información. Ganancias, IVA y monotributo serían los 3 tributos de la Argentina que deberían subir, le dice el fondo al gobierno, sobre todo en la masa de trabajadores independientes y en relación de dependencia. Por supuesto que si yo cuento esto, me vienen a buscar a la puerta de la radio. ¿Vos qué dirías si te digo tenés que pagar más impuestos? Y sí, porque estás hablando de monotributo, hay que ver qué categorías, etcétera, relación de dependencia también, qué montos, o Bueno, sea, los montos de las categorías medias. Monotributo es ingresos hasta, no importa las facturaciones, para todos el aumento. ¿Vos estarías de acuerdo? no, Juli, porque hay categorías bajas que bueno, no tendrían tampoco Bueno. forma de sostener ese incremento. No importa, pero si el fondo lo dice, ¿vos qué decís? Si el fondo lo decía, igual el tema también es que, a ver, entiendo que lo puede decir el fondo, pero veníamos también de días en los cuales tú misma comentabas que la recaudación había bajado, ¿no? Sí. Entonces, se va a sostener eso porque sí sube, pero imagínate, si no se llega con el valor actual, bueno, Bueno, creo me que la diste recaudación en suba el mucho clavo. más allá que lo digan. ¿Qué le responde el gobierno sin ser tan formal? O sea, no le mandó una carta. Simplemente el gobierno se resiste a hacer semejante cambio porque para el presidente y para el equipo económico subir impuestos es mala palabra. Entonces, el fondo le hizo el cálculo y le dijo, si vos aumentás toda esta cantidad de impuestos a toda esta masa de trabajadores, vas a tener un 3,3% más del PBI en recaudación. Y el gobierno le dijo, de ninguna manera. Pero, momento, porque la mitad de esa recaudación se va a la coparticipación. O sea que hay gobernadores que levantan la mano para que esto pase, pero la presidencia de la nación, el equipo económico nacional, dice que no. Así que mi pregunta, vos ya me dijiste, no estás de acuerdo con que te suban los impuestos. Sí. Mi pregunta para los que nos están escuchando, ¿qué piensan respecto de la recomendación que hace el fondo a la Argentina? ¿Tiene que subir los impuestos de ganancias, de IVA, de la tasa de alícuota impositiva del monotributo? ¿O debería dejarlos como está y ser más eficiente en la administración del gasto y de la recaudación? 11 80 600 979. Quiero que nos deje mensajes. 97.9.
Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 7:05 de la mañana y queremos saber cómo está la calle en Buenos Aires. Romina Wiener. Buen día, Juli. Bueno, Buenos es una días. mañana que ya arranca con muchas demoras en Panamericana, desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta el Camino del Buen Aire. Hay demoras importantes y después desde el Camino del Buen Aire hasta lo que es el ramal Tigre está con una marcha bien intensa para bajar hacia Martínez y Olivos. Bien. Un acceso oeste con retrasos en la zona de Castelar y Morón, Aedo, todo en sentido hacia lo que es la autopista Perito Moreno. Una General Paz bien saturada, la primera zona de Liniers y Villa Devoto en sentido hacia el Río de la Plata. La autopista Richeri con retrasos a la altura de Villa Celina para conectar con Delepiane, y la autopista Buenos Aires-La Plata está intensa, pero no tiene demoras de consideración. En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, se produjo un importante choque. Una mujer impactó contra vehículos estacionados en Avenida Belgrano al 3100, esto es en el barrio de Valvanera. Ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME. Después, mucha precaución a los que circulan por la ruta 11 entre esquina de Crotos y Mar del Plata. La visibilidad de conducción está reducida por la presencia de bancos de niebla. Bien. Trenes, subtes y premetro al momento están a horario, Juli. Excelente, Romy. Nos reencontramos. Chau, chau. Chau. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Antes de ayer hubo un evento en la Embajada Argentina en Washington que fue para conmemorar el aniversario del Día Patrio de la Argentina, el 25 de mayo. Por supuesto que el embajador Alec Oxenford fue el anfitrión e invitó a muchos de los funcionarios de la Casa Blanca que tienen relación con la Argentina. Los funcionarios de Trump elogiaron mucho al gobierno de la Argentina, sobre todo en materia económica. Estuvieron el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo y el director de Asuntos de Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Ellos son los que hablaron, al menos con la prensa, y así nos enteramos de que este evento, que tuvo más de 300 invitados en la sede diplomática que está sobre la calle New Hampshire, ahí en Washington, recibió a muchas personas que se vinculan con la Argentina en el exterior, pero principalmente eran norteamericanos. El coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, Gregory LaForge, dijo: Estados Unidos impulsa una política exterior que fortalece las alianzas con aquellos países dispuestos a enfrentar amenazas compartidas y a buscar una cooperación práctica. Y señala a la Argentina como uno de sus aliados más fieles en este momento en un contexto bélico. Y dijo que la Argentina está y es un socio fundamental para este esfuerzo de los Estados Unidos. Por ende, de esta manera se traduce que hay un endorsement o un respaldo de los Estados Unidos para con Argentina en este contexto, muy a pesar de lo que pase con las elecciones de medio término en el gobierno de Trump. Esto por ahora está intacto. Y lo vamos a seguir viendo con la relación que tiene la Argentina con el fondo, porque mucha de la participación que tiene Estados Unidos en el fondo, en la mesa de directorio, tiene que ver con el vínculo que entabló la Argentina desde que Trump es presidente. El fondo pesa en la mesa de directorio casi un 17% sobre el resto de los países que tienen menos del 10% de voto o el 10% de representación en esa decisión fundamental que es la que nos avala y nos firma todos los documentos que nos permiten conseguir las transferencias con las que luego pagamos la deuda con el fondo. Por otro lado, ayer conocimos un nuevo dato en el caso Dorni. El jefe de gabinete anunció que presentará su declaración jurada antes del Mundial. Esto lo dijo en el contexto del reclamo que se le hace por no haberla presentado actualizada hasta este momento. Y dijo que con esa declaración jurada se van a aclarar todos los cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio. El gobierno además logró bloquear el intento de la oposición de una interpelación al jefe de gabinete en la Cámara de Diputados. Tenemos Afagate. El fiscal pidió que la causa por la mansión de Pilar, que estaría asignada a Pablo Tobillino, pase al fuero penal económico, y esto es la justicia federal. Gabriel Pérez Barberá, dijo: existen maniobras financieras complejas que exceden a la jurisdicción de Campana, que era el distrito que estaba a cargo de esta causa, porque la localidad o la locación del delito sería Pilar. Bueno, le transfieren la causa al fuero penal económico y de esta manera agrava la situación de los defendidos en la causa Afagate.
Por último, el BID proyecta que la Argentina será el país que más crecerá en la región en 2026. El organismo multilateral, que tiene una estrecha relación con la Argentina, dijo que la tasa de crecimiento para el 2026 va a ser de 3,8 para todo 2026, mientras que el resto de los países crecerán menos, al menos de México para abajo. El gobierno insiste con que el dato sería de 4% para todo el año calendario. Ahora sí, Paula, ¿qué tenemos en materia deportiva? Juli, bueno, una jornada muy movida, teniendo en cuenta que vamos a repasar también lo que ocurrió con River, esa goleada frente a Blooming para cerrar entonces su participación en fase de grupos en Copa Sudamericana, finalmente entonces terminar en ese primer lugar. Sí. En medio de todo también lo que venía ocurriendo en el Monumental, con los silbidos y todo, pero Sí. bueno, un equipo que tuvo reacción en ese segundo tiempo. También hablar de Independiente Rivadavia, que es o se convirtió en el mejor equipo argentino en esa fase de grupos de Libertadores, Sí. cerró invicto además el grupo C, después de lo que fue el 3-1 frente a Bolívar, de Racing también, que se despidió de la Copa Sudamericana, ya con todo lo que había pasado la semana pasada, cambio de técnico, o bueno, salida de Gustavo Costas, etcétera, pero con victoria 2-0 frente a Independiente Petrolero para quedar en la tercera casilla, ya por supuesto sin chances en Copa Sudamericana, entonces de continuar en competencia internacional. Un platense que daba finalmente ese golpe en Brasil frente a Corinthians, le lograba ganar al conjunto brasileño, sella una clasificación histórica también en una primera participación en torneo internacional para el equipo Calamar. Y vamos a hablar también de la derrota de Rosario Central entonces allí en Quito ante Independiente del Valle, que esto hizo, bueno, no solamente que perdiera el partido, sino que también perdiera el liderato de ese grupo. Vamos a mencionar tema de agenda porque hoy jueves continúa la actividad internacional, el partido más importante, el de Boca frente a Católica, en un grupo que está bien ajustado con Católica, Boca y también Cruzeiro. Y bueno, vamos a estar tocando también el tema de Copa Sudamericana para Tigre, que va a tener actividad también hoy, 21:30, entonces tendrá su duelo ante Alianza Atlético. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Buenos días, Ezequiel Marcusi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal, Paula? Bien, muy bien, acá estamos, ¿eh? Y hoy arrancamos mucho mejor que en las jornadas previas, ¿eh? La visibilidad en general, si bien se mantiene la advertencia oficial por neblina y bancos de niebla, la visibilidad en general es mucho mejor en toda la región. No encontré en todos los datos de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, estuve buscando y la visibilidad no está reducida a menos de 1 kilómetro, que eso sería niebla. Bien. Así que está mucho mejor, mucho ¿Sabés más lo que tranquilo el pasó? arranque de esta jornada. Le enviamos la ¿Qué pasa? niebla a Uruguay y ahora la está viendo Paula. Ah, Básicamente Sí, hicimos sí, eso. sí. Se la exportamos. sí, exacto. Vos sabés que es un sistema de alta presión que está todavía ahora afectando más hacia el este, hacia Uruguay, por ejemplo, y el océano Atlántico. Se fue moviendo lentamente, entonces nosotros salimos de la zona donde hay menos viento y más condiciones justamente favorables para este fenómeno y se fue todo para el océano. Toda la región pampeana está mucho mejor. Excelente. 13.3 la temperatura ahora está muy cerquita, en Capital Federal, la temperatura, muy cerquita de la más elevada del país. ¿Sabes dónde es la más elevada? ¿Dónde? No es sorpresa, ¿sabes? En Formosa, hoy Bueno. no es sorpresa con eso. Hoy el norte Y marca la la más tendencia. bajita. Y la más baja en el sur. Sí, no. Vos sabés que está en La Quiaca en este momento, No. en el noroeste argentino, 1.3 bajo cero. O sea Es que la más bajita en la este más momento. alta y la más baja están cercanas en regiones. Están muy Sí, equidistantes. están muy cerca. Sí. Sí, prácticamente ahí en esa franja, ahí en el norte argentino, ¿eh? Pero bueno, hoy, en resumen, para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, buenas condiciones, es muy alta la humedad todavía igualmente, está realmente muy cerca del 90%. Puede haber en la próxima hora algo de reducción de visibilidad, pero nada que ver con los días previos. Y la máxima hoy va a rondar unos 16 grados, va a estar mucho más lindo que los días anteriores y con viento del sector este. Así que poco cambio en la temperatura a lo largo de la jornada. 13 y monedas tenemos ahora, 16 va a ser la máxima. Jornada agradable en la tarde con cielo parcialmente nublado. Excelente, Ezequiel, gracias. Hasta luego. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now, 97.9.
La agenda política y económica es abultada en Argentina y seguimos con la reforma laboral aprobada y sancionada que indica que las indemnizaciones se van a ajustar por inflación más un plus del 3% anual. Esto es lo que podemos saber que las empresas interpretan en este momento con la ley ya activa en la calle. Las empresas condenadas, o sea que sean las que no cumplan con la normativa, tendrán la posibilidad de cancelar sentencias en cuotas de hasta 6 meses para grandes compañías y de hasta 12 meses para las pymes. Esto en caso de que tengan que despedir personas con esta nueva forma de indemnizar a los empleados. Después conocimos el dato de la licitación de ayer, una licitación clave. El gobierno consiguió 350 millones de dólares para pagar la deuda y no inyectó pesos al mercado. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el gobierno licita deuda en pesos, lo que trata de hacer es dejar un remanente para que la economía no esté tan fría, para que la economía no esté tan tirante. Bueno, en este caso se llevó todo lo que pudo en pesos y en dólares consiguió el financiamiento para el pago de julio y de enero y julio del año que viene para cerrar el capítulo de los bonares y globales, que son los bonistas que le prestaron plata al gobierno a través de bonos. Esos dólares los va a atesorar el Tesoro y básicamente van a estar destinados al pago de la deuda con privados. La Secretaría de Finanzas entonces colocó ayer 200 millones de dólares en el bono AO27, que es el Bonar 27, el AO27 y el 150 millones en el AO28, que es el Bonar 28, digo bien. Además logró un rollover de vencimientos en dólares de 115%. Cuando pasamos al capítulo de pesos, vemos que la Secretaría de Finanzas también informó que las subastas se adjudicaron casi 13 billones con B larga de pesos en instrumentos de deuda, es decir, en distintos instrumentos, algunos atados a la inflación, otros quizás más vinculados a una tasa fija, pero básicamente la tasa viró o varió entre el 6 y el 8,5%, depende del instrumento. Una buena noticia para la compañía estatal petrolera YPF es que ayer Fitch Ratings mejoró la calificación crediticia de largo plazo de YPF, que pasó de CCC+ a B-. Esto es como el país. Las compañías también califican porque son compañías que cotizan al mercado de capitales. En este caso, para YPF es una buena noticia porque de esta manera YPF puede tener mejores rendimientos en el mercado de capitales local e internacional y además de esta manera el perfil soberano de la Argentina también mejora. Si las compañías tienen mejor calificación, más allá de lo que pasa con el Estado, mejora a nivel nacional o a nivel general para el inversor extranjero. Y por último, ayer tuvimos un buen día para los mercados porque la bolsa y los activos argentinos subieron fuerte. Los activos que cotizan en Wall Street subieron hasta el 10%, principalmente con activos subiendo muy alto como los bancos y las energéticas, que son los dos sectores que hoy están traccionando mucho el interés de los inversores extranjeros y de los inversores argentinos que operan la bolsa externa. Y el Merval anotó en dólares la máxima suba de lo que va en el mes y es la mayor suba diaria también en 2026. 4,7% en pesos y superó la marca de los 2.000 puntos básicos en dólares. El riesgo país ayer bajó 1,6 y se quedó estancado en los 500 puntos básicos. Ahora sí, Paula, te escucho. Juli, te hablaba un poco de lo que había ocurrido en el Monumental con esa goleada de River 3-0 frente a Blooming. Se queda con ese liderato del Grupo H justamente, 14 puntos entonces para River y también una muy buena campaña quedando, invicto también de su grupo en Copa Sudamericana. En un ambiente muy tenso también que se daba el partido, con un inicio de compromiso y previo a esto, cuando empiezan a dar los nombres de los jugadores, muchos silbidos de por medio, sobre todo también mucho enojo de parte del hincha con ciertos nombres puntuales, ¿no? Apuntado, por supuesto, Lautaro Rivero, por lo que había sido este tema del penal frente a Belgrano de Córdoba durante el fin de semana, cuando se pierde la final, etcétera. Y además con un River que en el primer tiempo, al minuto 11, tuvo la posibilidad de irse arriba en el marcador y se da un penal. Finalmente Maxi Salas lo ejecuta, pero no lo puede convertir. Así que el enojo era peor. La gente que en el Monumental creo que habló realmente ayer a la noche. Y habló también Maxi Salas acerca de lo que fue este penal y en general el partido. Lo escuchamos.
Injusto, había pateado fuerte a un palo, pero bueno, no lo pude convertir, pero bueno, lo más importante, seguí intentando y después vino el gol. Creo que ahí no pudimos soltar mal un poquito, pero bueno, siempre cuando nos sale hay que intentar, seguir trabajando y mejorando, que en cualquier momento puede llegar. Ahí hablaba Maxi Salas después de lo que había sido ya en ese segundo tiempo la habilitación del chino, de Lucas Martínez Cuarta, para que él lograra hacer el 1-0. Fausto Vera también desde el punto penal, con otra polémica a nivel arbitral, bueno, colocaba el segundo. Y ya más adelante Lucas Silva, que es un jugador que tiene 19 años, puso el tercero. Es un jugador que ha sido tenido en cuenta en varios compromisos también por el Chacho Coudet, que ha venido teniendo así pocos minutos. Contra Bragantino fue clave, por ejemplo. Venía de tener segundos casi que contra Aldo Civi en su momento, y bueno, poco a poco ha ido también convirtiéndose en una alternativa, una solución desde el banco de suplentes, con la particularidad además que tiene 19 años, que es oriundo de La Dulce, de un pueblo de Necochea, pero que no tiene contrato todavía profesional. Y bueno, ya la dirigencia desde principios del mes de mayo hablaron de la posibilidad de hacerle justamente este contrato. El Chacho Coudet en la conferencia de prensa, Juli, habló de un tema o de dos temas muy importantes. Habló del tema de Juan Fernando Quintero, porque fueron días en los cuales se habló mucho de la salida del colombiano, pero la salida de River puntualmente. Dicen que como no ha tenido minutos, como el Chacho claramente, y él ha sido muy honesto en decir, a mí me parece que Juanfer es más un jugador para los segundos tiempos que para arrancar los partidos. Más lo que ocurrió en la final, que entró al minuto 90, bueno, que todo eso estaría haciendo que Juan Fernando buscara un futuro para el segundo semestre de 2026 en el fútbol de los Estados Unidos. Aclaró esa situación en un día en el que Juan Fernando también se pronunció a través de redes sociales, porque viajó directamente ya a unirse a la concentración de Selección Colombia y no estuvo en esta convocatoria frente a Blooming. Y también el Chacho hizo referencia al tema, a la posible llegada de Nicolás Otamendi. Es un jugador que he tenido en cuenta. Para nada me dijo que se iba a ir, ni mucho menos ni yo decirle que se tenía que ir. Por eso te digo que las conjeturas todas que se hicieron, y no sé de dónde salió. Yo te digo, estaba claro desde el jueves. He hablado con el entrenador de la Selección de Colombia también. Así que nada, son conjeturas, te vuelvo a decir que no sé de dónde salieron. Si no te las diría o se las diría, no tengo ningún problema. Así que tenemos que ahora tratar de descansar, de reprogramar, de empezar a trabajar para lo que viene. Pero bueno, ya está, hay cosas que no podemos intervenir. Yo no puedo intervenir en lo que se dice, en los rumores. Sí te digo que no son reales. Bueno, ojalá llegue. Yo me entero poco de un montón de cosas. Pero sí que obviamente que es un jugador importantísimo, que está muy, muy vigente, que bueno, que es un líder natural. Y bueno, vos decís el casi, ojalá lo podamos tener, sería muy importante. Bueno, ya Otamendi habiendo finalizado contrato entonces con Benfica, decidiendo cortar su vínculo con las Águilas de Portugal, y en una noche de fútbol, Julio, en lo que fue este miércoles ahí el Monumental, en donde River estuvo acompañado por Franco Mastantuono y también por Juliano Simeone. Entonces, dos jugadores que estuvieron allí presentes también, hombres de selección que estuvieron ahí presentes en el Monumental para acompañar a River. Excelente. Now, en WhatsApp, 1180 697 9. Buen día. Claudio acá de Punta Alta. Más impuestos no. Bill Gates se está rompiendo la cabeza para bajarlo. Para bajar todos los impuestos, y el FMI le recomienda meter más impuestos. No. O subir. No creo que sea conducente ni producente. 7:24, escuchábamos a uno de nuestros oyentes, coincido 100%, el gobierno no va a permitir que esto pase, claramente por más presiones de los gobernadores que quieren subir los impuestos, y no es la solución. El camino sería que encuentre las alternativas de mayores inversiones y otros ingresos al Estado que no vengan por la vía de los impuestos. Así que probablemente esto no ocurra, pero sí es interesante escucharlos, porque me gustaría saber qué piensan. 1180 697 9 es el número de WhatsApp, nos pueden dejar mensajes ahí o escribirnos en nuestra página de YouTube mientras nos ven, nos pueden comentar
justamente sobre este tema que está generando debate en las redes sociales. Ahora sí vamos con el capítulo internacional, porque durante la madrugada se desató una tensión inesperada en Medio Oriente. Israel atacó infraestructura de Hezbollah en el Líbano e Irán, mientras tanto, lanzó misiles contra una base militar en Estados Unidos. Kuwait alertó que interceptó lanzamientos de misiles iraníes. Todo esto a la vez. Mientras tanto, Trump amenazó ayer a Omán tras el cruce con Irán. ¿Por qué Omán? El presidente de Estados Unidos se reunió con su gabinete en la residencia presidencial de Camp David y dijo que Teherán tiene un gran interés en llegar a un acuerdo. Sin embargo, Omán estuvo de acuerdo con ayudar a Irán con el estrecho de Hormuz, no a controlarlo, pero sí a tratar de que cobre un peaje para el tráfico o el tránsito de carga. Eso hizo enojar a Trump y por supuesto que lo canceló diciéndole que también lo iba a eliminar. Veremos cómo llegan a la mesa, si es que hay una mesa de acuerdo por la paz y finalmente se firma un acta que le dé una tregua durante el Mundial. No sabemos, esto está en negociaciones y por ahora están muy frías. Estados Unidos, mientras tanto, enfrenta a la Corte Suprema, que dictaminó que el presidente no pudo usar la ley de poderes de emergencia económica para imponer aranceles. Esta es la segunda vez que esto pasa. Como respuesta, Trump anunció, porque por supuesto no escucha lo que le dice la justicia, Trump anunció de forma inmediata un arancel global del 15% a países que se han estado aprovechando de Estados Unidos durante décadas, dijo. Esto lo dijo ayer después de la reunión que tuvo con el gabinete en Camp David. Además tenemos el capítulo de Colombia, Paula ya lo adelantó, hay elecciones, el 31 de mayo se vota nuevamente a presidente, se termina el mandato de Gustavo Petro y finalmente los colombianos van a ir a votar por dos candidatos renovados, uno de la izquierda y uno más que está en el centro a la derecha. Se vota en primera vuelta, Gustavo Petro termina su mandato y ahí aparecen las sugerencias y recomendaciones de los bancos de inversión y los análisis. Standard & Poor's advirtió que Colombia enfrenta el mayor nivel de incertidumbre política y fiscal de la región, como así también lo hicieron otros de los bancos norteamericanos de inversión sobre el país de Sudamérica. Y Brasil tendrá elecciones también presidenciales en octubre. Los datos dicen que su PIB o su PBI puede crecer 2% en 2026 y 2,3% para 2027. No es una buena noticia para Brasil teniendo en cuenta que Brasil todavía tiene mucho por desarrollar, pero en este contexto eleccionario podría ser una buena noticia para el presidente electo, que por ahora hay y genera incertidumbre justamente porque se le detectó que puede tener un incipiente cáncer de piel y se lo está tratando al respecto. Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. La batería es William, mi batería es William. En las mañanas de Now, Juan Pablo Varsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio. Rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com.
Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. El crédito al sector privado en la Argentina creció creció más que en 8 años. Esto es el dato que nos arrojan los datos del Banco Central. Por cada 100 pesos depositados en el sistema, se prestan 60 al sector productivo. Es el mejor dato de 2018. Quiere decir, desde que mediados del gobierno de Macri para acá, el crédito había descendido a niveles prácticamente mínimos y empezaron a crecer en estos últimos 2 años. De hecho, si tomamos diciembre de 2023 hasta hoy, el nivel de crédito para el sector productivo y el sector privado creció en 170%. Y la intermediación financiera como efecto secundario, segunda derivada, se duplicó en este mismo periodo. Esto es natural que pase justamente porque los bancos están empezando a dar crédito a un sector que hasta ahora lo mendigaba. ¿Por qué es importante entender que crezca el crédito en un país? Porque en la Argentina estamos acostumbrados a ahorrar para comprar todo al contado. Simplemente tenemos crédito para las cosas de cortísimo plazo. En el mundo esto no pasa. En el mundo cualquier familia, cualquier empresa o cualquier entidad se puede financiar de mediano y largo plazo a tasas que pueden estar bajas o altas, depende de las circunstancias de cada país, pero en general, como son de largo plazo, no tienen peso sobre los bolsillos de las empresas, sobre las cajas de las empresas o los bolsillos de los consumidores. Según el último dato del Banco Central, el ratio en la Argentina de crédito sobre depósitos totales está en el 60%. Quiere decir que los bancos todavía tienen una brecha para seguir prestando plata en el 40% restante. Hoy, el crédito en Argentina equivale al 14% del PBI de la Argentina. Respecto de otros países, es el más bajo de la región y el más bajo de América. No me animo a decir el más bajo del mundo, pero probablemente lo sea. El crédito entre 2018 y fines de 2023 era menor a 20 puntos sobre los depósitos. Hoy está arriba del 60. En diciembre de 2023 el crédito estaba en 5,2% del PBI. Hoy está casi alcanzando los 15 puntos. ¿Por qué pasaba esto? Porque había un cepo absolutamente restrictivo, porque había muchísima inflación, alta inflación, y porque el financiamiento de los bancos iba directamente a parar al Estado. O sea, los bancos trabajaban para financiar al sector público y no al sector privado. Esto en economía se llama crowding, quiere decir que el Estado se corre y deja lugar para que avancen los privados. Entonces, cuando los privados avanzan, tienen la posibilidad de hacer crecer aún más la economía y eso es lo que busca este gobierno. Cuando miramos a la Argentina con los países de la región, vemos que el nivel de crédito en Argentina es extremadamente bajo, según las calificaciones internacionales. El segundo país con el crédito moderado en la región es Uruguay, pero tiene 29% sobre el PBI. Colombia tiene el 40%, Perú el 46% de crédito sobre PBI. Paraguay tiene el 57%, Italia tiene el 62%, España el 72% del PBI, alto. Brasil está en ese nivel. Alemania tiene el 77%, igual que Portugal. La zona euro promedio está en el 87% del PBI de la región en crédito. Ni hablar de Estados Unidos, que tiene el 198% del PBI otorgado en crédito para las familias y las empresas norteamericanas. Eso se llama apalancamiento. Pero tienen la posibilidad de poder emitir los dólares que necesitan para poder pagar todo el crédito del sistema y que el sistema funcione de todas maneras. Argentina no tiene esa posibilidad, pero sí tiene la posibilidad de hacer crecer aún más el nivel de crédito con más depósitos en los bancos, con más formalidad en el sistema bancario y con más formalidad en la economía. La eliminación de las LELIQs y de los pases en el Banco Central habilitó a que el crédito en los bancos empezara a crecer. Y esto obligó de alguna manera y los impulsó, esta medida oficial los impulsó a los bancos a empezar a trabajar de bancos. Entonces, lo que tenemos que saber es que en definitiva, que el Estado se esté retirando de los sectores privados o de la intermediación en el sector privado hace que el sector privado crezca y los bancos empiecen a trabajar de bancos finalmente.
La mañana de Now. 97.9. Estaría bueno que no le pidan al gobierno seguir aumentando los impuestos, ni el FMI, ni los gobernadores, y pudieran los gobernadores achocar sus estados y mejorarlos, hacerlos más eficientes, y no pedir a la gente que banque las gestiones. Muy interesantes los mensajes que estamos recibiendo. Básicamente hay consenso en este debate porque una minoría de la Argentina podría decir que quiere que suban los impuestos por una cuestión ideológica, pero a nadie le gusta que le cobren más y menos impuestos. O sea, sobre todo impuestos, quiero decir. Ahora sí, faltan 20 minutos para las 8 y nos tenemos que meter de cabeza en lo que está pasando con la selección argentina porque estamos a la expectativa de conocer la lista de los jugadores titulares. Paula. Juli, muy bien, a 14 días también de que arranque entonces la Copa del Mundo y bueno, van pasando los días, pero ya nos vamos a ir acercando a esa fecha en la que se va a conocer la lista. Lionel Scaloni que dijo que él quiere tomarse todo el tiempo necesario justamente para esto, porque él no quiere arriesgar, quiere chequear que todos los jugadores estén en condiciones óptimas, etcétera, así que va a tener que, o se va a tomar su tiempo y ya entre viernes y sábado aproximadamente vamos a estar conociendo entonces ese listado. Tengan en cuenta ustedes que el 1 de junio va a ser el día en el que Argentina va a comenzar a entrenarse entonces en los Estados Unidos, ahí pensando también en lo que van a ser 2 amistosos, el 6 frente a Honduras y el 9 frente a Islandia. Y acerca también de la gran cantidad de jugadores, de ese abanico tan amplio que tiene Lionel Scaloni para ir eligiendo todas esas opciones, bueno, se habla por supuesto también de un cambio generacional, de jugadores de una camada mucho más jóvenes que van llegando también a ser parte de este grupo de la selección argentina. Y sobre ese cambio hizo referencia el técnico del albiceleste. La renovación se tiene que hacer tanto en cuanto que el que está dentro de la cancha no rinda. No va por una cuestión de solo de edad. Nosotros cambiamos o renovamos y vemos que el que está abajo viene muy bien y el que está jugando no viene bien. Y eso es una señal que siempre hemos hecho y hemos hecho casi siempre eso. Y no hemos encontrado en ellos ese bajo de tensión, esa calada, al final siempre querían más. Y ¿por qué cambiarlo si no lo merecen? Entonces, bueno, hemos sido siempre sinceros con ellos y los chicos que están hoy no nos han demostrado de primero no querer estar, segundo de no bajar el nivel. Creo que así hemos actuado con los que están. Bueno, pensando un poco también en esto, ¿no? En esos dos grupos quizás de una generación que participó incluso de Qatar con otros jugadores que en estos 3 años y medio básicamente han ido también haciendo méritos para sumarse al grupo. Habló un poco de la situación del Cuti Romero, dijo bueno que va a llegar fresco para el Mundial, más allá de la lesión y todo, recordando que hace algunos días solamente el Cuti viajaba al Londres para continuar con la recuperación y que, bueno, sigue siendo una preocupación también el tema de algunas molestias, ¿no? Lo del Dibu Martínez, lo del Cuti, lo de los laterales y demás. Y hablando de molestias, hablando de situaciones físicas que llaman la atención y que generan también algo de alerta, bueno, aparece por supuesto lo de Lionel Messi, ¿no? Lo que fue ese último partido de Inter Miami ante Philadelphia Union, el cambio que él mismo le pide justamente a Hoyos, al entrenador, y un Messi que sale de una vez a los vestuarios, más allá que el técnico de Inter Miami haya querido quizás calmar un poco la situación. Bueno, habló Scaloni acerca de este tema de Lionel Messi. Bueno, estamos viendo el partido acá en el predio y bueno, nos dimos cuenta que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas, lógicamente que preferiríamos que no le haya pasado nada, así que ahora esperar qué evolución tiene y sobre todo que le van a hacer nuestro estudio, imagino, y ver si realmente es así como dicen. Lógicamente a todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero bueno, no está siendo así, no solo con él, con la mayoría de jugadores que han tenido problemas todavía no están del todo recuperados y la meta nuestra hoy es intentar recuperarlo y que llegue lo mejor posible.
Bueno, les decía, la próxima semana entonces ya pensando en los amistosos, el 16 va a ser el debut contra Argelia y hay dos jugadores que tienen algo de chance también de ser incluidos en ese listado de los 26. Hablamos de Milano Buendía y de Soulé. Buendía que viene a hacer una maravillosa, una fantástica final de Europa League con el Aston Villa frente al Friburgo, fue el MVP de ese compromiso y demás, y ha tenido una buena temporada también en Premier, y bueno, Soulé lo propio con la Roma allí en el fútbol europeo. Este día jueves van a estar también viajando entonces Agustín Yay y el Flaco López para sumarse a la convocatoria o a este grupo de entrenamiento de selección argentina después de que finalice la participación de Palmeiras en Copa Libertadores enfrentando al Junior de Barranquilla. Excelente, Paula. Gracias. ...15 minutos para las 8 y tenemos que saber qué pasa en la calle con el tránsito. Romy, ¿cómo estás? Vos sabés que en estos momentos se acaba de producir un choque entre un auto y un camión en acceso oeste, en el kilómetro 33 en sentido a Luján, hacia provincia. Ahí la circulación está reducida y se generan demoras. Sigue lenta la circulación en Panamericana entre 197 y el Camino al Buen Aire, mano a General Paz. Una General Paz bien saturada entre Liniers y Devoto y con demoras en el enlace con Lugones hacia Autopista Ilia. Atentos los usuarios del tren Roca, se produjo una colisión en el paso a nivel ubicado en Lomas de Zamora. Los trenes están circulando por vías alternativas. Trenes Belgrano Sur, Ramal González Catán y San Martín, ambos con demora, Juli. Excelente, muchas gracias. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Llegó el momento de escuchar a los protagonistas, tenemos a sus voces en vivo, ayer ocurrió de todo y ahora vamos a hacer un repaso por las distintas noticias que tienen que ver sobre todo con la economía. Martín Rapalini, que es el representante de la UIA, es el presidente, estuvo en Ahora Play y habló sobre cómo está la situación actual, pero cómo venía la industria antes de que ganara este gobierno. Primero, hace 15 años que no crece la industria. Porque no es que venimos ahora, vos me estás hablando del número hoy, hace 15 años que no crece ni la industria ni el empleo. Primero eso. Segundo, yo creo que el modelo industrialista es el que se basa en la competitividad. Si vos de alguna manera me duplicás los impuestos, me rigidizás el sistema laboral, no invertís en infraestructura, digamos, tenés un problema de inflación donde el sistema financiero es el 12% del PBI, o sea que en general no hay crédito. Esos son los 5 factores que trabajó Brasil, por ejemplo. Brasil bajó la inflación, tiene crédito, hizo una reforma laboral, hizo una reforma impositiva, una proyección de exportación. Eso es realmente un plan realmente industrial. El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo también en una entrevista con Reinaldo Siete Case en un programa de streaming y dijo que el gobierno va a empezar a tener un problema como lo tuvo Holanda en los 80. La Argentina hoy está administrando el gobierno algo que es muy bueno, que es el desarrollo de un nuevo sector pujante, dinámico de la economía, lo está administrando de una forma que nos está generando una enfermedad holandesa, o sea, nos está generando un impacto productivo negativo, sobre todo en los sectores que impactan más en la vida urbana. Hoy tenés una caída fuerte de la industria, un repunte en el mes de marzo, pero siempre comparas contra febrero, eso siempre pasa, febrero tiene menos días, y con respecto al marzo del año pasado, que es cuando hubo la corrida cambiaria y después el nuevo préstamo del FMI. Eduardo Bastita es empresario, estuvo de visita en la Fábrica Podcast, que es un programa netamente industrial, y habló sobre lo que le está pasando a las grandes empresas respecto de los impuestos. El tema de los impuestos va a ser tema central en la agenda económica de acá a fin de año. El macroestado también genera esto, ¿no? Porque vos pensás, claro, el Estado está enquistado en las grandes empresas. Las grandes empresas son brazos tercerizadores de recaudación de la FIP. Hoy una empresa grande en Argentina prácticamente es una máquina de recaudar. Claro. Es increíble, son agentes de retención, de percepción, le están cobrando impuestos a la gente a la cual le venden productos, a los trabajadores, a los que emplean. Entonces son brazos de la FIP. Entonces el Estado no es solo el Estado y toda su gigantez, sino además está apoyada en las grandes empresas. Si no me equivoco, 2.000 quits recaudan como el 70 o 80% de lo que recauda la Argentina.
Bueno, datos sobre la recaudación y sobre la presión tributaria que tiene Argentina respecto a otros países. Como lo decía antes Rapalini, Brasil lo mejoró, hizo más ecuánime la cantidad de impuestos respecto de la baja de la inflación, hizo más competitivo al país. A Argentina todavía le falta una pata importante. Yayi Morales es economista, es analista financiera y explicó en un programa de streaming que así como se lo critica al Ministerio de Desregulación, porque cada vez que quita una regulación puede generar un impacto negativo en ese nicho o en ese sector, dijo que ir sacando las regulaciones claramente no son gratas en el corto plazo, pero tienen un beneficio de mediano y largo plazo. Ir sacando esas intervenciones que están en la economía sí generan problemas de corto plazo. Por ejemplo, uno podría decir, abro la economía y que el comercio internacional fluya. La gente que estaba produciendo protegida en la Argentina va a tener un problema y se va a enojar. Entonces, no es que la conclusión es que si saco algo del Estado, alguna distorsión que generaba en el Estado, en el mercado, no va a tener ningún problema, o si trae un problema es porque esa distorsión estaba bien aplicada. O sea, para mí el análisis que hay que hacer tiene que ver con, en definitiva, si en el largo plazo queremos que se mantenga o no esa restricción en la economía. En el debate respecto de si la economía crece o no crece, o si la macroeconomía es diferente a la microeconomía, aparece la voz de Miguel Bogiano, que es economista, analista de mercados, pero también cercano al gobierno nacional porque se considera un asesor ad honorem de Javier Milei, y dice que, claro, cuando comparamos a la situación actual con el 2023, no estamos notando que ese crecimiento / consumo de la economía argentina estaba con anabólicos. Entonces es injusto hacer una comparación de 2026 contra 2023 teniendo en cuenta que en ese momento se gastaba todo lo que se tenía porque no había ahorro, no había crédito y había mucha más inflación. Entonces Argentina tiene muchísimo para crecer ahí. ¿Y por qué digo crecimiento genuino? Porque antes todo ese crecimiento estaba fogoneado por distintos planes platita que empezaron con Néstor Kirchner y llegaron a la última versión con Massa, cuando en última instancia ya este juego de emitir para incentivar la demanda se acaba, se agota porque queda a la vista que es espurio. Pero con el crédito vos podés tener sí crecimiento mucho más genuino en el consumo. Bueno, lo escuchaban a Miguel Bogiano, pero también habló sobre el tema Fernando Moiguer y dio un dato muy particular sobre lo que está pasando en Neuquén y el auge por el petróleo y el gas en Vaca Muerta. Fernando Moiguer es analista y experto en mirar cómo se comporta el consumo en la Argentina y cuando empieza a analizar la situación de Neuquén la compara con Alemania. El intendente de Neuquén dice hoy públicamente mi principal problema es la conurbanización de Neuquén. Neuquén tiene hoy el PBI igual que Alemania, el PBI geográfico, $66.000 per cap, mal distribuido, pero $66.000. La mayor Buenos Aires es la República Dominicana cuando la comparas en PBI per cap geográfico. Bueno, entonces, Neuquén hoy es igual a Alemania en PBI per cápita y la provincia de Buenos Aires es igual a República Dominicana, en PBI per cápita. Ahí tienen una comparación gráfica de lo que es una situación de una provincia y la otra y por eso la heterogeneidad en el consumo y en el nivel de empleo y los salarios. Tenemos a Gustavo Sáenz, que es gobernador de Salta, estuvo ayer de visita en Buenos Aires, en A24, y habló sobre la situación microeconómica respecto de la macroeconómica. Hay personas que sin conocer de economía siguen dividiendo en dos lo que pasa en los datos macroeconómicos respecto de lo micro, y en realidad lo macro es la representación de lo que pasa en lo micro. Uno habla con él y te transmite esperanza. Recién escuchaba las estadísticas de la macro y uno dice, Dios quiera que sea así, que de una vez por todas arranquemos, ¿no? Y la percepción es otra. Y yo se lo decía hoy día, se lo decía con absoluta sinceridad y sin ningún tipo de buscar enfrentamientos, ni de decir, no es lo que percibo en la calle. Sí. Y yo percibo, lo puedo hablar en Salta, lo que percibo en Salta y en las provincias del norte, mucha desesperanza, por empezar, mucha tristeza en cuanto a haber confiado en un cambio que le iba a dar a Argentina, que iba a dar empleo, que iba a haber inversiones. Creo que la microeconomía se está demorando mucho en activarse. Y por último tenemos un audio de Matías Culfas, que fue el último ministro de Industria de la Argentina, porque después ese ministerio se derogó y no existe más, hoy hay secretarías. Él hace un análisis respecto a qué mantendría el peronismo o un espacio más fiel a lo que él piensa ideológicamente si fuera gobierno en el 2027. Y esto fue lo que dijo.
Y creo que hay que sostener la baja de la inflación. Me parece que en ese sentido hubo un progreso, no hay ninguna discusión. Veníamos de tasas de inflación que llegaron a estar en 10, 12 puntos por mes, lo cual es sumamente nocivo y disruptivo. Hoy estamos con tasas de inflación en torno a 3, con alguna perspectiva de que baje un poquito más este año. Creo que eso hay que sostenerlo, pero bueno, me parece que el enfoque de modelo económico, por lo menos en lo que a mí respecta, no lo comparto. Creo que hay que sostener una estabilidad macroeconómica, pero sobre todas las cosas creo que el gran desafío es tener un modelo productivo distinto al que estamos viviendo en este momento. 7 minutos para las 8 y antes de despedir a nuestra compañera Paula, que sigue trabajando en Uruguay, quiero que me cuente cómo cierran los resúmenes del fútbol argentino antes de que termine la temporada, antes del Mundial. Juli, bueno, cerramos ya esta semana. De hecho, bueno, hoy vamos a tener el último día de actividad en Libertadores y en Copa Sudamericana, pero contarte que el día de ayer Independiente Rivadavia le ganó 3-1 entonces a Bolívar en esa última fecha del Grupo C. Independiente Rivadavia, que finalizó como el mejor equipo argentino de esta Copa Libertadores en fase de grupos y como el segundo mejor líder. Así que eso le va a permitir tener la posibilidad de definir siempre en condición de local, más allá de que si se enfrenta con Flamengo, ahí en algún momento, bueno, eso sí puede cambiar, pero de resto va a cerrar en condición de local. Platense, que daba el golpe en Brasil, ganó 2-0 frente a Corinthians, nada más y nada menos, lograba clasificarse también a esos octavos de final. Estaba pendiente lo que pasaba justamente en el partido acá en Montevideo entre Independiente Santa Fe y Peñarol, pero bueno, Platense hizo la tarea, ganó y se quedó con esa clasificación. Muy bien por el equipo de Zunino, hay que decirlo, más allá de algún dominio leve en los primeros minutos de Corinthians, bueno, doblete de Franco Zapiola para sellar esa clasificación. Quedó segundo con 10 puntos y solamente una derrota en esta fase de grupos. Independiente del Valle en Ecuador recibía a Rosario Central, ganó el conjunto ecuatoriano, perdía entonces el equipo de Jorge Almirón. Y no solamente perdía este partido, sino también el liderato de ese grupo H. Independiente del Valle quedó entonces primero, quedaron los dos con 13 puntos, pero IDB queda primero por el tema de duelos directos entre ellos y Rosario Central, ¿no? Que tienen un empate y una victoria para Independiente del Valle, así que por eso el equipo ecuatoriano quedó en ese primer lugar. No pudo Jorge Almirón allí en cancha y sobre todo los jugadores se veían muy afectados por el tema de la altura ahí en Quito. Y finalmente en Sudamericana, comentarte que Racing le ganó 2-0 Independiente Petrolero, ya para cerrar esta participación, la verdad, mala en Copa Sudamericana. Ya los goles de Duván Vergara y de Matko Miljevic que llegaron en el segundo tiempo, el de Miljevic y Vergara al minuto 18 abría la cuenta. Cambeses, que también en esa segunda parte atajó un penal, pero bueno, ya un ciclo de competencia internacional que se cierra entonces para la academia, pensando más en lo que va a ser su nuevo cuerpo técnico y demás. Y Barraca Central, que ya estaba eliminado igual de Sudamericana, bueno, también sufrió una goleada frente a Vasco da Gama allí en Brasil, 3-0. Bueno, se nos cortó, la quería saludar porque empieza su trabajo en Uruguay. Nos quedan 4 minutos para las 8. Antes de terminar este bloque, quería contarles que dentro de 1 hora y media empieza lo que se llama el LATAM Economic Forum. Es un evento organizado de manera solidaria por Reserve for Traders. Hay 2 analistas financieros que habitualmente organizan esto una vez al año y la novedad es que va a abrir el evento Luis Caputo. Van a estar como invitados especiales Marcelo Mindlin y Horacio Marín para hablar de energía. Y va a cerrar el evento el presidente cerca de las 12:15 del mediodía. O sea que la agenda presidencial, al menos por la mañana, hoy pasa por este evento que está organizado por esta firma financiera y esto va a ocurrir en Parque Norte. Así que probablemente haya un desvío de tránsito en esa zona cerca de las 12 del mediodía.
mañana de Now. 97.9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buen día, 8 de la mañana y 1 minuto en la República Argentina. Nos sumamos, Juli, ¿cómo estamos? Buen día para los dos, ¿cómo están? Hola, querido Juanjito, ¿cómo andamos? Buenos días, Muy buen ¿qué tal? día. ¿Cómo va? Está fresco, pero no tan fresco, No, no o uno está se tan fresco. ambientó, qué sé yo, no sé. No, para mí está templado hoy. Hoy está como mejor, digamos, ¿no? Mirá. Tuve una percepción de que íbamos a estar en una situación un poco más compleja, pero no. Estamos arriba de los 13 grados ya a esta hora de la mañana y perspectivas de llegar a 18, 20 grados. Un ratito Ezequiel Marcusi va a estar actualizando todo esto. Hola, Marianito, ¿cómo andamos? ¿Qué decís? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Dejaste a Maradona por Me queda Messi? un poco alto esto. Escúchame, dejaste a Maradona por Messi en la Solo remera. por hoy. Solo por hoy, vos Solo sos por hoy. maradoniano. A full. Está muy bien. A muerte con Diego. Tremendo lo que pasó ayer con, efectivamente, en términos deportivos, a eso voy, Platense, que sorprende al Corinthians. Tremendo. Y lo clasifica a octavos de final. 2-0 le ganó en Brasil. Gran victoria del Calamar, gran título a esta hora de la mañana, más allá de lo de Central, que le faltó un poquito de estatura futbolística en Quito. Perdió la punta, terminó segundo, que perdió 1-0, gol de penal. Con los mismos puntos, pero segundo terminó. Con 13 cada uno. Claro, los dos con 13, pero ¿qué pasa? Cuando dos equipos igualan en puntos, el criterio que se toma a partir de este año Correcto. es los partidos entre sí. Correcto. Y como habían empatado en Rosario, ayer al Exactamente. ganar Independiente del Valle, sacó más puntos que Central y por eso quedó Central segundo. Que es lo que condenó al Mallorca de Michelis el fin de semana en el Exactamente. fútbol español, justamente porque descenso. había perdido con el rival directo. Exactamente, El partido eso ese. Bueno, por supuesto, más allá de la victoria de River 3-0 frente al Blooming y todo lo que disparó Coudet con 11 pibes en cancha, así terminó River, consagrando una buena performance en la Sudamericana y liderando con amplitud en la. Y si hubiera perdido la también zona. terminaba primero. Sí, si hubiera Porque perdido también. Bragantino le ganó a Carabobo, que era el que estaba segundo y que amenazaba, entre comillas, a River, porque si Carabobo ganaba y River Claro, perdía, lo correcto. pasaba. Bragantino Pero no. como consecuencia se clasifica a la próxima instancia. Exactamente, y eliminó a Carabobo el equipo venezolano. Mientras tanto, Chirola Romero debutó en Racing ganó. Ganó, también. sí, ya 2-0. estaba eliminado. Claro, ya estaba eliminado Racing, pero cerró su participación en la Sudamericana ganando. Independiente Petrolero fue el rival. Y Sebastián Villa, gran performance del hombre que no va al Mundial por condiciones extra futbolísticas, no futbolísticamente, porque futbolísticamente es definitivamente un gran jugador de fútbol. Sin dudas. Sebastián Villa definió sobre el final, Independiente Rivadavia hizo historia en Bolivia, la Lepra le ganó 3-1 al Bolívar. Sí, y vos sabés que Independiente Rivadavia tiene los mismos puntos al terminar esta primera ronda que Flamengo, que el campeón. No, es los una dos cosa invictos. impresionante. Los únicos dos invictos de la Copa Libertadores, Flamengo, el campeón, el gran candidato a esta Copa también, e Independiente Rivadavia con los mismos puntos, los dos con 16. Y ya pase lo que pase hoy con los dos grupos que restan definirse, ya queda primero entre los primeros Flamengo y segundo entre los primeros Independiente Rivadavia. Tremenda la campaña. Sí, del equipo de la Lepra mendocina, el equipo de Daniel Vila, que ha hecho una gran performance en esta Copa Libertadores y durante este primer semestre. Ha Sin sido duda. uno de los Flaqueó un equipos partido, claves. Paulino. El partido que de octavos de final recibió a Unión en Santa Fe y perdió. Ahí flaqueó, una mala noche y quedó eliminado. Eso es lo que no me gusta del torneo, que no se premian los mejores. Porque te levantas mal un día como le pasó a Independiente Rivadavia, quedaste eliminado. Bueno, han pasado mucho en estas definiciones cortas, ¿no? La definición de mata-mata entre los Exactamente. 8 mejores de cada una de las zonas, de los Exactamente. grupos. Fíjate que también etcétera. Estudiantes, que terminó primero en una zona, perdió con Correcto. Racing en octavos. O sea, los Exactamente. dos primeros eliminados en octavos. ¿Y sabes quién renunció? Batistuta, el hijo de, Gaby. Gabriel Omar Batistuta, era entrenador de Boca Unidos de Corrientes. Y duró muy poquito en el cargo. Sí, terminó penúltimo en el club correntino, con lo cual renunció en el transcurso de la noche de ayer. Y fue Sí. histórico lo de Solana Sierra, hablando del deporte. Me parece una de las postales, uno de los recuadritos de etapa que ya también reflejan algunos diarios. Estamos hablando de la tenista marplatense que venció, después de perder el primer set, 6-3, 6-4, 6-3, a la italiana Paolini, Yasmín Paolini, y se metió entre los mejores 32 del cuadro femenino de de Roland Garros. Del Gran Slam de París de Roland Garros. Exactamente, que empezó esta semana. Por eso nosotros estamos siguiendo la actualidad de los argentinos que están en las primeras etapas de clasificación. No, pero es extraordinario lo de esta chica porque además venía en ascenso, desarrolla un gran tenis, tiene un fuerte golpe, un revés cruzado realmente notable. Bueno, nada, Solana Sierra es hoy
el estandarte del tenis argentino. Y Entre por las eso, chicas. Exactamente, el tenis argentino femenino. Y en ese contexto es que está en la tapa de los diarios. Bueno, ¿qué tenemos que saludar hoy? Es el día particularmente de que... ¿Seguís jugando al tenis? ¿Qué facha tiene? Me puse un saco, Mariano. Tiene pinta, sí. Pero fue por Vos te venís de Messi, el señor se pone un saco. Pero ayer vine en joguineta. Ayer estaba yo y había ido a correr, me parece, antes de venir. Sí, ayer había ido... No corre, Juanjo. Ayer puede nadar, digamos. El medio K hice. El medio K. Claro, él no hace las 21K ni las 42, hace medio K. Como él, que corre. Y caminando. Que él le corre una barbaridad. No, el medio K. Bueno, ¿terminaron los dos de molestarme? No, está bien. Estoy susceptible, les pido disculpas. Ok. ¿Es el día de qué? Hoy, 28 de mayo, se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Es una jornada muy especial en el mundo. Busca brindar información acerca de las causas de muerte y enfermedades que afectan a las mujeres. Después te voy a comentar prevenirlas, naturalmente, debe ser una materia de concientización y demás. Es por una asamblea de mujeres conocida con el nombre de Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que se llevó a cabo el 28 de mayo de ese año. Así que 1987. 1987, ¿sí? muy bien. Más allá de eso... Hoy, por la muerte de Rosario Vera Peñalosa en 1950, es el Día de los Jardines de Infantes. Mira vos. Saludamos a todos los jardines de infantes. Y esta es Muchos muy deben linda. conocer la calle en Puerto Madero, Claro. muy pocos deben conocer la historia. El Día de la Hamburguesa. Hoy. Podríamos comer hamburguesa de entonces. la hamburguesa. Si nos mandan. Bueno, tráete un par Si de alguien está hamburguesas. escuchando y nos quiere mandar hamburguesa, bienvenida sea, ¿no? Y hamburguesa sí o no, hay que ver si... ¿Pero es mundial? Mira qué buena Porque pregunta. qué pregunta. El Día debe ser Día Internacional, sí. Listo. Te voy a buscar ya mismo estadística. Pero te digo ¿Por qué sería el origen? Dice, estuve buscando, hay uno que supuestamente es porque un tipo estaba apurado con la comida, ahora te lo busco exacto, y pidió algo para que salga y aplastó un pedazo de carne y fue una hamburguesa. Okay. Así se creó la hamburguesa, decís. Es parecida a mi teoría, Mariano, que no la escuchaste, sobre el té, que venía un chino con un tazón con agua caliente, pues se levantó para tomar agua caliente, le cayó una hoja y dijo, se hizo un té. Muy poco creíble, pero incomprobable, ¿no? Incomprobable en los cualquiera de los convencía. casos. Andá a chequearlo, ¿no? Incomprobable. Bueno, pero para. Los dos que son fanáticos de buscar los datos, le tiro esto y los mato. Estoy buscando. No lo encuentro. No, es que está bien, pero no importa. En cualquiera de los casos estaríamos en la perspectiva, pongo en potencia, de Siempre conmemorar el Día Internacional de la Hamburguesa. Claro. Y corre la media ¿Quién se le ocurrió? ¿A vos? Sí, claro. todo Vos bien. creaste Esta este es toda monstruo. tuya. Vos Mirá, creaste este monstruo. Yo no me quiero pelear con vos y te traje un chocolate. Está bien, bueno, eso está bien. Esto es mejor. Un chocolate siempre viene, ameniza. Mirá, según historiadores gastronómicos... Historiadores gastronómicos. Bueno, en esa fecha, en 1900, el inmigrante alemán Louis Lassen, el Mariano, que te quiera así de programa, te vas. La empresa no te va a decir nada porque esto es un papel lo que estoy haciendo. Louis Lassen, Mariano llegó y dijo, mirá cómo me ¿dónde fue. estoy? Qué lástima, ¿eh? Bueno, no Acá importa. está. Se le fue. Luis Lassen sirvió por primera vez este emparedado en Estados Unidos respondiendo a un cliente que necesitaba comer algo rápido y al paso. ¿En qué año? 1900. Aunque el origen... Incomprobable, no importa, está bien. Yo te lo tomo en cualquiera de los ¿Quién casos. te lo está contando a eso? Contanos la fuente. Te estoy destruyendo el programa, ¿sabías, no? No me importa. Estás haciendo, digamos. Aunque el origen exacto sigue siendo un debate, ya que algunos historiadores apuntan a su creación en la ciudad de Hamburgo, por lo de hamburguesa. No es mala. No es mala. Esa me tienta más. Ahí levantó. Claro. Ahí me levantó. tienta más. Ahí levantó el nivel. Será en Nápoles. Igual, la pizza. déjame aclarar algo antes que sigas, favor. para así te blindo de una protección. Dice que la fecha no es oficial, así que vos podés seguir. Gracias. No, si acá no había nada oficial. No, Esto bueno. todo por eso empecé Pero a ahora poner lo chequeé. potencial, porque cuando escuchaba todas las sartas de barbaridades. Y a partir de acá, ¿sabes cuándo fue? 1903. Listo. Ya está. Y ya está, Ahora comprobable. lo subo a Wikipedia y que lo empiecen a repetir en el mundo. Y lo repite Así entonces empieza otra la en fake otra news. radio. Claro. Está muy bien. La inteligencia artificial lo incorpora, entonces vos le preguntás al chat GPT y te va a decir 1903. Dentro y así. de 3 días alguien hace esta nota y saca Obvio. todos los datos de Juanjo. Ahora, lo que Perfecto. sí, esto es Pedí derecho a autor. Esto es no, interesante para que la gente nos diga en el Incluinos. chat. Cuando vas a comprar una hamburguesa y agrandás el combo, te agrandan las papas y la bebida. No te agrandan la hamburguesa, te dan un captcha de carne. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, es cierto. Y no, porque es claro, verdad. pero igual te lo aclaran, que si te agrandas el combo es la coca y la papa. Pero tendría que ser la hamburguesa también. Y ahí No es- pediste una doble si querés. Bueno, perdón, hay cadenas que compiten contra las cadenas tradicionales que efectivamente hicieron una hamburguesa más grande. Hay otras que hablan de, Claro. viste, hamburguesas de verdad. Como, Es verdad, ¿no? es verdad. ¿Viste? Como La poniéndole comparación. un plus justamente a eso que fue y ameritó muchas críticas en distintos lugares. Espera, antes que entres a donde estamos, escuchá. Datos Sí. para Juanjo. Por Sumalos a tu informe, así cuando buscamos datos está todo. Por favor.
¿Cuántas hamburguesas se consumen en Argentina? Perdimos la batalla, Mariana. Totalmente. 3.000 millones de hamburguesas al año. Vos decís, wow. Bueno, ¿sabes cuántas consume Estados Unidos? 50.000 millones. Claro. Casi la Y es la población. cuna de la Argentina. hamburguesa rápida, claro. Sí. Y Bueno, del, y del hot dog, obvio. Y así estamos Bueno. con el tema de la obesidad infantil, Claro. todas las normativas, y ustedes comprenderán que ahí hay un problema de salud pública. Totalmente. No por la hamburguesa en sí, advierto, vos podés comer todas las hamburguesas que vos quieras, el tema es la calidad de vida, Exacto. la vida sedentaria y luego la manera repetitiva de comer productos que naturalmente no conllevan a una equilibrada, que es la palabra, dieta al momento de poder comer. Los gustos te los podés dar, claro. Está rico, es rico comer una hamburguesa, sin duda, una pizza, pero por supuesto Tremendo. el asado, las achuras, olvídate, la picada, todo eso está en posibilidad y perspectiva de ser absorbido por el cuerpo, en tanto y en cuanto lo complementes con un montón de cosas y no lo hagas todos los días. Porque no es comer hamburguesa, come pastas todos los días. Come cualquier cosa Cualquier que cosa que quieras abuse. todos los días. Sí. Carnes de manera sistemática todos los días de tu vida y platos abultados. Bueno, definitivamente no vas a tener... Tampoco si vos solo comes ensaladas. No, claro. Y vos no le pones proteínas tenés o no le déficit, pones complementos, pues vas a empezar a tener déficit. ¿Lo puedes incorporar con alguna pastilla cada mañana? Bueno, puede ser, sí están los complejos vitamínicos a la orden del día. Obvio. No es lo más recomendable. Recomiendo, a propósito de eso... ¿Me dejás entrar en tema o no? Sí, pero esto, la gente está diciendo, no importa la política, que hay gente que sabe qué pasa con la No hamburguesa. solo es la política, es el mundo, la política, la economía, la justicia. Dice especialista en este tema. Las cuestiones sociales. Me están llamando otros medios. Ojo. Mirá, 2004 hay un documental muy interesante que yo lo vi hace mucho, que es muy bueno, que se llama Super Size Me, que quiere decir sí. agrandarme el combo, que después desencadenó el programa en un programa de Estados Unidos llamado 30 Days, 30 días, que era 30 días jugando al pádel, 30 días comiendo Claro. osobuco. Esto que estoy diciendo, correcto. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, pero este documental es muy bueno, es del 2004, está Bien. medio en contra de una de las cadenas más importantes, pero es muy interesante lo que puede hacer el tipo que hace en el documental, es comer solamente los combos. Pero no puede comer nada sano ni light, solo combos, los que quiera durante el día. Bueno, pero está bien, pero eso te lleva a una conclusión Y en errónea. 30 días lo que le pasó es que estaba de mal humor, que le había cambiado el carácter con psicólogo, le había afectado el corazón. Te lo pongo al revés. Hace una dieta estricta durante 30 días donde vos no puedas incluir nada y tengas que comer porciones muy endebles. Después te quiero escuchar. Como la keto, por ejemplo. Vos haces 30 días, lo que vos quieras hacer 30 días de un plato único sistemático. Pollo y arroz. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, al día 31 te invito y hablamos al aire. Yo voy a con aprobar pluma. la ley de eutanasia en ese caso y que directamente me limpien, porque con No, un plato bueno. igual todos los días me Bueno, matan. cuento esta llegan historia cortita. situaciones tan extremas que... Esta historia cortita, la Hiena Barrios, cuando fue campeón del mundo, con el canal con Teis Sport hace 20 años, lo acompañamos una semana en La Pampa a prepararse para una pelea que defendía el título. Hace Correcto. muchos años en la ciudad de La Pampa. Una semana entera, 6 días, comía pollo deshuesado con puré. Bueno, porque Una tenía que semana. dar con el pesaje. ¿Pero Por el cuánto pesaje. tiempo? Una semana. Bueno, una semana Durante aguantás. 6 días, pero hay que comer 6 No, días, está bien. mediodía y noche, pollo deshuesado a la plancha con puré. Sí, No, el mismo plato. Tengo personas que participan en maratones, triatlones, Claro. etcétera. La dieta, Los días previos. sí, más que días previos, te diría 20 días, 30 días, depende. Claro. La competitividad es muy estricta, la tenés que cumplir a rajatabla, más la actividad física que la tenés que ir regulando para llegar entero al momento. Eso ya es deporte de alto nivel. También le pasa a los jugadores, Exacto, a los deportistas. Pero me llamó la atención eso, que durante Obvio. 6 días lo mismo, mediodía y noche. Derivamos en una conversación medianamente seria, digamos, tratando de alumbrar algún parámetro de sentido común respecto a las dietas equilibradas, etcétera. Qué bien estuve hoy, ¿eh? Qué Sí, bien estuve hoy. tremendo, Me una pido cosa de disculpas, lo que sobre venís todo por con el el saco es lo que te dio, te Qué empodera. país generoso. Recontra. 8:14 en la mañana. Bueno, les puedo contar un poquito dónde estamos a esta Vamos. hora. Me parece Venga. que Juli me va a poder hacer aportes. Voy a tratar de mirar para la derecha, Juli, nada más. Sí, porque allá porque no te conviene. si miro al otro andarivel, tengo riesgo de derrapar. Bueno, poniéndonos en serio y contextualizando un poco esta mañana de jueves, hay una intensidad muy fuerte puesta en lo que está ocurriendo en la zona de Medio Oriente, porque Estados Unidos e Irán están intercambiando ataques esta misma madrugada y a esta hora. Hay una instalación militar en Bandar Abbas, en el sur de Irán, que ha sido bombardeada por Estados Unidos, ha derribado 4 drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos. Mientras tanto, también el gobierno norteamericano, que representaban, dijo, una amenaza en los alrededores del estrecho de Hormuz. Es el segundo ataque en la semana sobre el país persa, justo cuando se cumplen 3 meses desde el inicio de la guerra, que fue un 28, un día como el de hoy, un 28 de febrero de este año. Poco después, la Guardia Revolucionaria iraní informó que la base aérea norteamericana, origen de la agresión, también fue atacada.
sin especificar el lugar donde se encuentra justamente esa base que en muchos casos son reservadas. Poco antes, el ejército de Kuwait incluso informó que sus defensas aéreas estaban interceptando amenazas hostiles de misiles y drones, aunque no precisó de dónde provenían. Ataques que se produjeron tras la advertencia de Trump de que si Irán no comenzaba a acceder a sus demandas, Estados Unidos lo acabaría. Tanto Irán como Omán, que era el otro país que supuestamente en los borradores que la Guardia Revolucionaria iraní dejó trascender en el día de ayer, iban a tener el control del estrecho de Hormuz de ahora en más. Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes anunciaron que atacaron más de 135 objetivos de Hezbollah en las zonas de Tiro, Beca y el sur del Líbano. También esto en las últimas 24 horas, incluyendo 10 plataformas de lanzamiento de cohetes. Añadieron que atacaron un campo de entrenamiento de Hezbollah en Beca y 15 instalaciones militares en Tiro, y que un ataque aéreo abatió a milicianos que salían de una plataforma de lanzamientos de cohetes de Hezbollah. Con lo cual habría decenas de muertos tras todos estos intensos bombardeos israelíes que también se han dado esta mañana en el sur del Líbano, símil de lo que había ocurrido ya en el día de ayer, con una treintena de muertos, ahora serían decenas, hablan de hasta 60 personas. Así que así las cosas, me parece que ese foco no podemos perderlo de vista, porque a 3 meses exactos de comenzar el conflicto parecería agudizarse, no relajarse. Tal vez sean las esquirlas de los últimos apuntes de un acuerdo que deje insatisfecho a ambos, pero que finalmente alumbre una paz mucho más duradera de estas treguas que hemos tenido en el transcurso de los últimos tiempos, pero esto ha tocado el mundo. Y por eso lo quiero marcar y lo pongo en primer orden, porque hasta los diarios de esta mañana reflejan cómo está perdiendo poder de compra incluso el ingreso de los consumidores en países centrales, en países desarrollados, porque la inflación recrudecida no está generando el correlato de aumentos salariales que compensen esos aumentos en el costo de vida de muchos aquí y allá. Así que efectivamente por eso marco todo esto como un eslabón central cada mañana. Más allá de eso, después Zelensky le ha pedido por carta a Trump más municiones de defensas aéreas para frenar los misiles balísticos rusos que no dejan de hacer de la suya sobre una Ucrania que está devastada en un conflicto que, como ustedes ya conocen, lleva más de 4 años y que el mundo en buena medida olvidó, pero que sigue ocurriendo. Y por supuesto con las tragedias que implican las guerras, con muertos, decesos, infraestructura dañada y todo lo demás. Y después, lo último es, en Perú se ha confirmado, el Tribunal Electoral lo advirtió ayer, que va a tardar 1 mes en conocer a su nuevo presidente. Esto es tremendo, digamos, ¿se entiende? Por lo que tiene que ver con las fallas logísticas de la primera vuelta, la desconfianza ciudadana, pidieron precisiones y dijo que podría dilatarse hasta 1 mes, hasta julio, la carga procesal a propósito de las distintas impugnaciones que se puedan plantear. O sea que el peruano va a ir a votar en una elección altamente atomizada entre 2 opciones que ninguna recogió el 20% siquiera de los votos, Keiko Fujimori apenas el 17%, y va a tener que esperar largas semanas, probablemente hasta conocer quién gana. Eso es casi la prehistoria en términos democráticos. Después podemos hablar la bonanza que quieran de Perú respecto a la independencia del Banco Central, la estabilidad monetaria. Ahora, tampoco la calidad de vida es buena, ¿eh? No. Y de hecho han volteado presidentes, prácticamente han sacado presidentes por la ventana. Muchos de ellos han terminado condenados y presos, 5. Uno se terminó suicidando cuando lo iban a detener, Alan García. Y todo esto en los últimos 20 años. O sea, definitivamente no es comparable. Hay algunos en Argentina que coquetean, bueno, aunque sea el esquema Perú. No me aferren al esquema Perú, déjenme. Vayamos a otro lugar, seamos un poco más creativos, busquemos algo mejor, más venturoso para la Argentina. No nos merecemos Perú como reflejo y espejo. Objetivamente, con el mayor de los respetos, quiero decir. Pero imagínense si en la Argentina vamos a votar y te dice el Tribunal Electoral, mire, vamos a esperar 1 mes hasta que se conozcan los ganadores. Sería un escándalo, nos ponemos nerviosos cuando pasan las 9 de la noche y no tenemos datos cargados. Para que esa misma noche sepamos quién gana. Imagínense esperar 30 días. Bueno, más allá de esto, el dato de color lo dio el Papa, León XIV ayer, que si bien no confirmó, es casi obvio que la información está, efectivamente vendría a la Argentina en noviembre. Resta dilucidar qué lugares visitará, etcétera, todo lo cual se está arbitrando entre protocolo del Vaticano y todo lo que se habla puertas adentro en la Argentina por parte de los negociadores, entre ellas la propia Sandra Petovelo, la titular de Capital Humano, más allá del secretario de culto. Bueno, ¿por qué el Papa León XIV? Porque ayer probó el primer auto eléctrico que presentó Ferrari. Mirá vos. No saben lo que era la imagen del Papa arriba de la Ferrari. Estaba sorprendido el tipo, puso un gesto raro. Un capo. Pero bueno, intenta también generar cierta
cierto beneplácito en una comunidad más allá de la estrictamente religiosa y más practicante, digamos, de la iglesia. Quiere abrirse, quiere generar una apertura y estas cosas le permiten, entre otras cosas, justamente, perdón, el juego de palabras, tener una proyección eventualmente diferente. Y ayer el dato en términos de automotrices es lo de Colapinto, que se viste de Gucci por el acuerdo que hace Alpine con Gucci, que empieza a tener un poquito más de glamour, qué sé yo. Claro, después le de metió los, lujo a la del Fórmula 2027. a partir del año próximo. Pero apareció vestido, Colapinto, con su estilo, y Gucci como respaldo de Alpine. Sí. Te da otra estirpe, qué sé yo. Esto fue confirmado ayer, un día después de que Franco cumplió 23 años. Ah, 23, es por eso. exactamente. Claro, Franco cumplió 23 años el martes. Mirá y ayer vos. se anunció el acuerdo con Gucci. Todo por delante. Qué chico que es, iba a decir Un pibe eso. que Sí, ya es un nene. ha hecho historia porque ha conseguido para la Argentina los puntos en una carrera de Fórmula 1 que no se conseguían desde Carlos Alberto Hacía Reutemann 44 años que no terminaba tan arriba un piloto de Fórmula 1, terminó sexto Franco el fin de semana. en 1982, exactamente. Tremendo, tremendo, ¿eh? Todo por 23 años. Solo pensarlo es como ver, no sé, qué sé yo, desde Mastantuono, que estaba ayer en la tribuna en River, con todo lo que tiene por delante, veremos si va al Mundial, además, si es parte del Está plantel difícil, chico. la tiene complicada La porque, tiene no está, compleja. porque no, este semestre, este año no jugó prácticamente nada. en el Y Real no Madrid. está buena él, probablemente. O Santiago Beltrán, que vos lo ves atajar con una impronta, con una capacidad. Parece que tuviera 100 partidos en primera. Bueno, desplazó a Franco Armani, el último arquero, el único en la Argentina campeón del mundo, digamos, de la generación dorada de fines del Entre los 2022. 5 mejores de la historia de River, Armani. Y probablemente sí. Sumando Entre a los Filiol, 5, sí. Amadeo, Filiol, Balovero, Amadeo. Pumpido fue campeón del mundo. Correcto. Ahí está Armani, Sí, ¿eh? sí, porque el Vasco y Cochea corre un poquito por detrás. Sí, corre un poquito por detrás, claro. Ángel Comiso tuvo También, un buen tiempo, pero está entre los Amadeo 10. Carrillo, el Pato Filiol campeón del mundo. Por supuesto. Eneri Pumpido campeón del mundo. Correcto. Armani campeón de la No hay Libertadores. duda. A esa persona la desplaza en 3 meses sin haber debutado en primera, sin haber jugado prácticamente en reserva, habiendo llegado a River 3 años antes, después de jugar intercountries y siendo un estudioso y un economista en perspectiva. Y hace la gran Julieta Tarrés con nosotros a la tarde en el programa Coworker, hace la gran Julieta con su compañero de Me River. estás cargando. Los ayuda en las finanzas. Ay, genial. Es un crack el pibe, es un bocho. No, Lo sienta, les Estudiante habla, universitario, toma lo mate. sienta, les está habla, buena toma la mate. divulgación, eso es lo que me impresiona. Claro, porque los que él lo asesora, y la última, y ayer lo dijo Apolino, hasta hace dudar de que Franco Armani cumpla su contrato. Armani tiene contrato hasta fin de año. Está dudando en irse ahora a Medellín porque sabe que la va a tener difícil el No, segundo ¿y semestre. por qué a Medellín además? Porque Ospina ha dejado de jugar en el Atlético Medellín, que es el equipo que lo vio al nacer deportivo No alcanzó la gloria. a Franco Armani, y Franco tal vez se quiera retirar ahí y puede ser el arquero de Atlético Nacional de Medellín los próximos 6 meses al menos. Y adelantar su salida de River, que era para fin de año, porque Exacto. no tiene celular a su lado. Aparte, su mujer es de Medellín Y quiere volver. Ah, no sabía ese dato. Ve cómo lo estamos ilustrando Mira esta qué- mañana. qué Muy día hoy. bien. No hemos contado mucho dónde estamos, pero hemos ilustrado. Pero hemos en el hecho fútbol algo sí Hablamos de sabemos finanzas, dónde de parejas, de Medellín. Este No, es el mejor del programa, Papa. este es el mejor programa del año y tiene que ver lo de la hamburguesa mío. Quiero decir eso nada más. Claro, sí, no, fue clave. ¿Querés que lo determinante. postulemos al No, Martín Fierro? sí, Ahora yo me ocupo. Este segmento, cuando manden el segmento de los... Corten este pedazo. Este pedacito, lo más hamburguesa, importante que hemos tenido. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a contar solo títulos y después lo vamos a desglosar para hacer una especie de pinceladas de esta mañana. Hoy vuelve el presidente a Cena en el Latin American Forum. Exacto. Latin Economic Forum, perdón. Sí. Allí va a hablar el presidente, así que no es un tema menor. Se va a reunir con un empresario muy encumbrado mañana, que les voy a contar algún detalle después, y va a recibir a las 11 de la mañana a distintos representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, todos republicanos, que van a terminar de validar esta alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos. Tampoco hace falta que se valide, es explícita, está a la luz de todo el mundo, pero va a ser una de las reuniones importantes del presidente mañana a las 11 de la mañana, un presidente que ayer tuvo efectivamente un respaldo también muy explícito en un congreso que se llevó adelante, en una jornada que se llevó adelante en los Estados Unidos por parte de personas que siguen viendo al gobierno como definitivamente un distintivo en la región y que además sostienen que las reformas están dando resultados, están funcionando. Eso es lo que dijeron delegados de Trump que elogiaron al gobierno en un evento en Washington. En la Embajada de Argentina en Washington, que Exactamente. organizaron por el 25 de mayo. Y te sumo un dato. Aparentemente la Casa Blanca está organizando un evento en Miami con los presidentes alineados con Estados Unidos de la región. Y el primer invitado fue Milei. Con lo cual no es nada distinto a lo que ha pasado el año pasado No. y el anterior, donde también el presidente fue en esa
característica de amigo del propio Exacto, presidente. o de socio, si querés, estratégico. O sea, Lula no va a ir, Yamandu Orsi tampoco. No los van a invitar. Petro No, directamente tampoco, Sheinbaum tampoco, pero va a estar Bukele, por ejemplo, suponemos, entre otros. Va a estar Kast. José Antonio Katz, el flamante presidente de Chile. Sí, va a estar... el de Paraguay. Hay que ver qué pasa con Colombia, quién gana. ¿Quién gana en Colombia? Si la izquierda o el outsider, entre los cuales se debate la elección colombiana el próximo domingo, ¿no? Pero van a invitar a algunos otros que todavía no son presidentes, como Flavio Bolsonaro. ¿Por qué? Porque la estrategia es esa. Exacto. Sí, bueno, de hecho estuvo ayer con Trump. Bien. ¿No? Con un Lula que intenta reponerse del cáncer inicial de piel. Bueno, más allá de esto, en la política, quiero decir, hay muchas discusiones que vamos a afrontar en el transcurso de las próximas horas y los próximos días. Una tiene que ver con el debate sobre zonas frías, después de la aprobación y la media sanción en diputados, porque en el Senado los números parecen estar mucho más finitos y va a tener que negociar voto a voto para sancionar estos cambios. La UCR no tiene una postura amigable con el gobierno en este punto y la situación es bastante más compleja. El debate aún no arranca y los intendentes de la provincia de Buenos Aires están presionando para frenar toda esta media sanción, haciendo incluso un frazadazo en el Congreso, algunas presentaciones judiciales, juntas de firmas, repudios en distintos consejos deliberantes, también en el interior del país, en Córdoba en particular, donde sostienen que las facturas podrían subir hasta 120% este invierno. O sea que algunos va a tener que pagar más del doble de lo que pagó el año pasado por el mismo consumo de gas. Si consume más va a pagar incluso mucho más. Recordando que a 14 provincias que muchos usuarios recibían un subsidio para el consumo de gas por considerarse zona fría, efectivamente, recortado el subsidio, van a pagar tarifa plena. Bueno, más allá de eso, también está todo el aspecto vinculado a la elección de los jueces, que el Senado podría votar la semana que viene, si es que se ponen de acuerdo hoy, y si es que hay convocatoria a sesión para el próximo 4 de junio, que sería la fecha, el jueves de la semana que viene. ¿Y por qué digo que hay un debate enorme? Porque, entre otras cuestiones, por pedido del presidente, y como consecuencia ejecutado por Karina Milei, el gobierno ha vetado el ascenso de una candidata a jueza que pasó todas las normas, que pasó las entrevistas, que juntó las firmas, solo por el hecho de ser la cuñada de Hugo Alconada-Amón, que ha contado, narrado periodísticamente todas las investigaciones contrarias al propio gobierno y que han afectado incluso al propio presidente Javier Milei, en particular por la causa Libra, de la cual no todos hablan, más bien muchos callan. Entonces, esto es muy grave, es dramático. María Verónica Micheli, cuñada de Hugo Alconada-Amón. El gobierno envía el pliego, está entre los que dan los mejores informes, hace toda su defensa en el Senado, convence a los senadores, le firman el dictamen, ninguno de la Libertad Avanza firma, se dan cuenta después de enviado el pliego, que era la cuñada de Hugo Alconada-Amón. Es una persona que quiere ser jueza, muy noble, que ejerce su profesión con intachable y fronduoso currículum, califica en La Plata, y por el hecho de ser la cuñada de, que se enteran después, lo bloquean. Se avanzó en la comisión de acuerdo. Insisto, es un hecho sin precedentes que un gobierno mande un pliego y que lo retire en el medio por este argumento. Porque podría retirarlo porque en el medio apareció una información, una investigación. No, o porque apareció una investigación judicial. O porque cometió algún exceso, porque tuvo un hecho impropio, porque cometió un delito. Algo, lo que sea. No, acá es por ser la cuñada de Hugo Alconada-Amón. O sea, increíble que un gobierno liberal, increíble, ya de liberal tiene poco, libertario es otra cosa, objete por ser cuñada de, pero es el mismo gobierno que eyectó a la hija de Cavallo después de una crítica de Cavallo, que eyectó al titular de ANSES por el voto de su mujer en la Cámara de Diputados, me refiero a Giordano, o que eyectó por una filtración en la reunión de gabinete supuesta, tampoco confirmada, a Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura, el que había sido el hombre que le había coordinado todo el sistema electoral en la provincia de Buenos Aires a la Libertad Avanza en 2023, ya con una enfermedad terminal a cuestas, que falleció 3 meses después. O sea, la verdad que yo entiendo que hay un clima en donde todo el mundo mira para otro lado, fingimos demencia, hasta la propia interna fingen demencia, muchos colegas se dedican a defender más al gobierno que la verdad, siempre ocurre con todos los gobiernos, estoy de acuerdo. Ahora, hay cosas en las cuales no podemos tener mucha disidencia o ninguna en democracia. Una de ellas es que todo el mundo puede pensar libremente lo que quiere en tanto y en cuanto no afecte a otros. Pero esta idea de
obturar la llegada a un cargo de juez que propuso el propio gobierno después de una trayectoria intachable por el hecho de enterarme sobre el final, cuando ya envié los pliegos, cuando yo mismo la promoví, porque ser cuñada, cuestiones que al poder no le gusta, que lo molestaron, en un contexto donde los periodistas en general tenemos como misión incomodar al poder, y solo con datos y cosas que surgen de una causa, es cuanto menos un hecho, me parece, muy descriptivo del clima de época. Y es un ataque a la libertad de prensa. Además de todo eso, cuando uno lo proyecta, es un ataque a la libertad de prensa, claramente. Muchos van a callar, muchos van a... hasta que vayan por ellos. Como decía Bertolt Brecht, un día golpearon la puerta de mi casa y era tarde. Mientras tanto, miran para otro lado. Bueno, más allá de todo eso, hay temas. La justicia está intensificando los allanamientos por la desaparición de Agustina Vega en Córdoba. Han detenido a la expareja de su madre, con quien Agustina se la vio por última vez. La autopsia, mientras tanto, confirmó que los restos hallados en Bariloche son de Analía Corte. No presentaba signos de criminalidad aparentemente, pero el cuerpo, recuerden, estaba descuartizado frente al cementerio en la ciudad de Bariloche. La mujer que se la buscó por más de 20 días, de 53 años. Tenemos en perspectiva mañana un paro docente por 24 horas en las universidades públicas. Siguen las tomas del Colegio Nacional de Buenos Aires y el Colegio Pellegrini. Tuvimos una jornada financiera extraordinaria ayer en los mercados, donde volaron las ADR. El riesgo país bajó y el Merval tuvo su mejor día del año, como contaba Juli más tempranito, con un banco central que sigue comprando reservas, así que de eso también vamos a hablar en un ratito. El rollover que logró el Ministerio de Economía para la deuda, que quedó a punto de completar el cupo de Bonar 2027, también va a ser de la partida. La baja en la deuda flotante tras efectivamente superar la revisión del fondo que el gobierno mostró ayer como un mérito y como un éxito durante el transcurso del mes de abril. Los créditos y el salvataje estatal para los deudores de préstamos y tarjetas de créditos, que no solo son del Banco Nación, sino que van a llegar a otros bancos, y que es la tapa de Clarín esta mañana, también lo vamos a contar, porque el gobierno acá pasó de decir es un tema entre privados a tomar cartas en el asunto, porque esa morosidad tan alta del 11,5% promedio estaba afectando el poder de compra y el consumo, naturalmente, que no repunta, no levanta, según todas las estadísticas que hemos visto en las últimas semanas, pese a el intento de inyectar confianza de parte del gobierno, que efectivamente tuvo casi un decálogo de buenas noticias la semana pasada y que esta semana ha tenido, por lo pronto, noticias mucho más complejas, otra vez con cierto sinsabor, en perspectiva de un abril que habría cerrado con caída, sino con estancamiento respecto a la recuperación de marzo sobre un muy mal dato que había llegado del mes de febrero, y con una inflación que la última semana de mayo se habría recalentado, como dicen algunas consultoras, por lo tanto le estarían poniendo un piso otra vez del 2%, inclusive algunos aventuran más cerca del 2,2, 2,4, con lo cual cayendo desde el 2,6, pero no a los niveles que algunos imaginaron sobre cierres del mes pasado. Bueno, así las cosas, 8:33, la manera de presentarnos este jueves, un poco más amigable desde la temperatura para con todos nosotros.